Sí, la soledad es un problema para algunos, pero también es un concepto y también es una salida. Nosotros debemos recordar a un personaje como Marco Aurelio cuando nos dice que nunca me siento tan solo como cuando estoy acompañado. En esa medida, la soledad es una condición no necesariamente externa, sino interna, pero vamos abordándola por partes desde afuera hacia adentro. La primera característica básica que los seres humanos reconocemos en la soledad es que es una condición en la cual no se encuentra un otro cerca de nosotros. Esa es como la característica básica, una soledad, podríamos decirlo así, primigenia, una soledad inicial, donde estamos retirados de la sociedad, no tenemos ningún contacto con el otro, a pesar de que Eric Fromm en El arte de amar dice que estar solo es un asunto complicado, porque los seres humanos por lo general siempre estamos rodeados del otro. Cuando una persona está en un cuarto encerrada, pero está leyendo un libro, está en contacto con el otro a través de la escritura, pero si tiene un radio y está escuchando las noticias, está escuchando las voces de otros, entonces está en compañía. Y si tiene una guitarra, la guitarra es un producto humano, un producto de la historia humana y en esa medida está en contacto también con el otro. Entonces, estar solo absolutamente dentro de un mundo donde, como lo dice Aristóteles, el hombre es bios políticos, un hombre social, es una cosa sumamente complicada. Pero sí podríamos decir que hay una soledad cuando no hay una presencia física, no hay una presencia corporal de una persona. Esa es la condición básica que comprendemos de la soledad. Por otro lado, tenemos una soledad que es la soledad ontológica, una soledad inherente a nuestra circunstancia como seres que existimos en este mundo. Los seres humanos estamos absolutamente solos en las experiencias que solo nos acontecen a nosotros. De ahí que la gente, por lo general, uno escuche cuando dice que uno se tiene que morir y nadie se puede morir por uno. Esa forma popular de expresar esa muerte única que podemos sufrir solo nosotros es porque hay experiencias que son ineludibles para el sujeto y que son propias de uno en tanto persona, que no las puede vivir un otro junto con uno o que no las puede vivir el otro por uno, sino que uno es el que tiene que asumirlas. Uno tiene que asumir los pensamientos internos, uno tiene que asumir la forma y la personalidad que uno va montando, esa máscara, como decían los griegos, el prosopón. Uno tiene que asumir todas aquellas cosas que lo van marcando a uno desde afuera y que uno tramita de cierta manera desde el interior. Entonces, la soledad ontológica es una condición existencial inherente al ser humano, pero también hay otro tipo de soledad y es una soledad negativa, podríamos decirlo, es una soledad donde se siente el abandono, por eso podríamos hacer una distinción entre solitud en inglés y loneliness. Loneliness como abandono, como esa sensación de sentirse sin ningún otro que pueda hacer de mi vida algo que valga la pena, y una soledad como un espacio donde yo me enriquezco a mí mismo. Porque es que es importante comprender que hay una soledad en la que el ser humano se puede enriquecer, en la que el ser humano empieza a comprender cosas que en la compañía de otros no podría hacerlo, y hay soledades que terminan atormentando la psique humana hasta el punto de que muchas personas terminan suicidándose porque sienten que no hay una compañía verdadera que pueda mitigar esos momentos de abandono. Estamos en una sociedad donde abunda un ruido inmenso, pero en el fondo es un ruido que no deja escuchar al otro, donde abundan unas redes sociales con una cantidad de contactos impresionantes. Hay gente que tiene en el Instagram, en el Facebook más de 100.000 seguidores, 5K de reproducciones, 10K de reproducciones, un montón de reproducciones,
Pero el asunto realmente que viene a jugar aquí en esto, y la pregunta crucial que uno debería hacerse, es cuántos de esos amigos, cuántas de esas reproducciones se interesaron realmente por uno, cuántos de esos amigos se están interesando realmente por lo que uno es y no por la imagen. Porque es que ahí es cuando sucede lo que Guy Debord denomina con una frase muy importante dentro de su texto La sociedad del espectáculo: lo verdadero se convierte en un momento de lo falso. Es decir, lo que supuestamente soy yo termina siendo un medio para poner por encima de mí la imagen que hay de mí, para que el otro se quede con esa imagen y no se quede con lo que soy yo. Y yo puedo ser una persona muy triste, puedo ser una persona muy decaída, pero en las redes sociales soy feliz y sin miedo al éxito. Pero la pregunta es, ¿y por qué siempre el éxito tiene que predominar ahí si el fracaso tiene mucho que enseñarme? Y cómo comprender siempre que el otro debe estar bello, debe estar feliz, debe ser exitoso, debe tener muchas mujeres, debe estar rodeado por eso que Memo llama las mitologías, si de una manera u otra por dentro la realidad es muy diferente. Entonces ahí es donde nosotros empezamos a preguntarnos realmente si nuestra sociedad, que está creando escenarios para contactarnos con los otros, en vez de estar contactándonos con ellos, nos produce más bien una separación de lo otro, una separación de lo social. Y eso es tremendamente dilucidado por un filósofo como Byung-Chul Han en estos momentos, haciendo esas reflexiones en un texto como Psicopolítica o como La sociedad del cansancio. Son sociedades, en esencia son sociedades que se sienten profundamente abandonadas, que están profundamente desconectadas del otro, pero que sin embargo mantienen esa apariencia de conexión a través de todo ese boom de la internet y todo ese boom de la confesión de lo que yo soy, pero que en últimas no termina por decir realmente o por llenarme de una u otra manera. Hay una soledad que últimamente no ha sido posible conectar o que no ha sido posible emplear debido justamente a este auge de todas las redes sociales, y es esa soledad en la que yo disfruto del placer de ser yo mismo. Muchas tardes, una tarde lluviosa, para poder disfrutar de mí mismo con un saco bien bonito, como si yo necesitara todos esos productos para que pudiera disfrutar de la soledad. Es decir, esa misma soledad que me hace disfrutar de mí mismo es vendida por el sistema de consumo como posible, siempre y cuando yo tenga ese saco bonito, siempre y cuando exista esa lluvia de fondo, siempre y cuando yo esté acompañado de un buen vino, siempre y cuando me esté fumando un cigarrillo. Es decir, la soledad que verdaderamente nos produciría una sensación de agrado con nosotros mismos, disfrutar el yo, disfrutar quién soy, termina siendo cosificada para vender ciertos productos, para que la gente suponga que con esos productos se puede disfrutar auténticamente de la soledad. Eso es un fetichismo total. Y lo curioso o lo interesante en este caso de la soledad auténtica es que no necesariamente siempre se da en escenarios arquetípicos o utópicos como los que nos propone el consumo, sino que más bien se dan en escenarios cotidianos. Como Marco Aurelio lo expresaba: nunca me he sentido tan solo como cuando estoy acompañado. A veces el ruido y el bullicio de los otros nos lleva a un paraje en el instante para pensar si realmente ese lugar en el que estoy es percibido como una compañía, o más bien me siento totalmente solo. Y lo bello de esa soledad, cuando estoy rodeado de ese montón de personas y siento esa sensación, es que esa soledad me aísla de los otros, a pesar de que estoy en ese momento con todas esas personas, y al aislarme de los otros me pone como en un panorama en el que puedo vislumbrar lo otro como si fuera ajeno a mí mismo. Ese principio, esa capacidad de ver a los otros moviéndose
y haciendo sus asuntos mientras yo hago un paro, y yo hago un pare porque estoy dándome cuenta que estoy solo, es una capacidad muy bella que yo creo sin vacilaciones que Baruch Spinoza hubiera puesto dentro de la concepción o la visión del mundo sub specie aeternitatis, sobre la eternidad, la perspectiva y la mirada de la eternidad, porque estamos partiendo de que en un momento determinado yo hago parte de cierta circunstancialidad, pero soy capaz de mirar esa circunstancialidad como una mera circunstancia, como una mera particularidad. Ahí es cuando mi ser, que es subjetivo y duración, guiado bajo el momento de la duración, se hace eterno porque tiene la capacidad de pensar de esa manera. Y por eso es que la soledad es tan importante en esa medida, porque la soledad auténtica, el placer de disfrutar de mí mismo, no solo es para darme cuenta de quién soy yo, sino para darme cuenta de cómo es el mundo en el que estoy viviendo y de qué tipo de mundo es en el que estoy viviendo. Yo creo que para la filosofía esto es fundamental y es crucial comprender que la soledad, en últimas, es una condición inherente para el ejercicio filosófico, para darme cuenta de que lo otro que está allá es algo bajo lo cual yo me puedo poner al margen y así establecer una especie de reflexión. Esto se le ha criticado mucho a los filósofos y a las escuelas, pues a las ciencias humanas en general, y es que las ciencias humanas no necesariamente pueden hacer experimentos. Pero a mí me parece muy brillante el asunto de que el hecho de yo ponerme por fuera de las circunstancias particulares es ya de hecho disponer la mente para hacer un experimento. Las condiciones experimentales se dan cuando el sujeto es capaz de ponerse por fuera de las condiciones particulares y ver a lo otro como si estuviera fuera de esas circunstancias, pero a la vez comprender que puede estar determinado por ellas. Y eso es un experimento. Me parece que esa forma de experimentar y esa forma de ver la vida nos permite comprender desde una perspectiva más amplia todo el constructo social. Y no hay nada que envidiarle en esa medida pues a la ciencia. Por el contrario, hay mucho que aportar desde esa perspectiva, porque la especulación de hecho ha adelantado muchos asuntos que la ciencia más tarde descubrirá. Ahí tenemos a los filósofos presocráticos que tuvieron una capacidad muy amplia para determinar elementos de la naturaleza que posteriormente la física del siglo XX dijo sí, quizá tienen razón. Y para eso uno puede ir a un texto como el de Heisenberg, Física y Filosofía, donde justamente se tratan de esos temas, y también a Lakatos en su propuesta de los programas de investigación. Siguiendo con este tema de la soledad, siguiendo con esta perspectiva que nos trae la soledad, muchas personas sufren por el abandono de los otros o sufren por el abandono del otro en la medida en que se sienten traicionados. Por ejemplo, hablemos de los problemas de amor que nos generan tanta tristeza y tanta sensación de vacío. Y también podríamos hablar de los duelos a través de la muerte. ¿Cómo superar esos duelos? Séneca y Michel de Montaigne también, mucho más tarde en el Renacimiento, siguiendo la perspectiva de estos filósofos estoicos, teniendo en cuenta que Séneca también, si mal no es decirlo, hace parte de esta tónica de los diálogos y de las cartas. En una de sus consideraciones, Séneca nos dice que debemos estar preparados mentalmente, es decir, debemos hacer un ejercicio espiritual interior, produciendo condiciones que nos permitan prever aquellas situaciones que se van a presentar para hacer un razonamiento concreto, y ese razonamiento es suponer qué cosas nos pertenecen y qué cosas no nos pertenecen, qué cosas dependen de nosotros, como dirá Epicteto, y qué cosas no dependen de nosotros. Eso es lo que Pierre Hadot, hablando de estos estoicos, llama la dicotomía del deseo. ¿Qué es lo que realmente nosotros podemos desear y qué es lo que no podemos desear? Debemos preocuparnos por aquello que depende de nosotros, y de nosotros dependen nuestros juicios, nuestros pensamientos, nuestras acciones.
nuestros razonamientos y nuestros deseos, pero de nosotros no dependen los deseos del otro, los razonamientos del otro, las acciones del otro, y eso nos cuesta mucho comprenderlo, porque estamos habituados a una forma de amar en la cual, o a una forma de comprender la realidad en la cual el otro tiene que asentir a todos mis deseos, tiene que asentir a todas mis formas de pensar, en la cual el otro tiene que volverse una extensión de mi pensamiento, y en esa medida cuando nosotros intentamos subsumir al otro en nuestra forma de pensar, estamos recurriendo nuevamente a la soledad en tanto abandono, porque lo que queremos es anular al otro para que el otro piense igual que yo y el otro se vuelva una extensión de mi cuerpo, una extensión de mi ser, una extensión de mis pensamientos, porque sentimos la necesidad infinita de no perecer solo en nosotros, porque siempre hay una intención por expandir nuestro ser hacia el otro ser. Y cuando hacemos eso no nos estamos dando cuenta, o quizá mucho más tarde nos damos cuenta de que ofendemos y herimos tremendamente a la otra persona. La libertad es muy complicada, la libertad es muy difícil de comprender, pero uno llega a un punto, o llegamos a un punto los seres humanos en el cual se nos hace necesario darnos cuenta que ese afán de colonizar al otro, ese intento porque el otro se subsuma y de una u otra manera sienta todo lo que nosotros deseamos, es un afán que en últimas nos conduce a la perdición a nosotros mismos, porque por estar concentrados en hacer que el otro se vuelva yo, pierdo la oportunidad de reconocerme quién soy yo. Entonces termino viviendo para el otro, buscando que el otro esté aquí, pero yo no soy capaz de estar ni siquiera conmigo mismo. Y ahí es donde viene un fenómeno que Marx vio dentro de el sistema capitalista mercantil de su época, y que aquí lo podríamos ver en el amor, que se llama la enajenación. Entonces cuando el amante, el que ama, lo entrega todo y se convierte en un hombre empedernido, o cuando el trabajador lo entrega todo y entrega hasta el punto de que entrega el objeto que produce, siente un vacío porque esa cosa que está produciendo se va, y lo peor de todo es que se va el tiempo de su vida también. Y ahí es cuando entra esa triple enajenación de la que nos habla Marx, una enajenación con respecto a mí mismo, porque yo me convierto, o de una manera u otra, estoy siendo fuera de mí mismo, estoy estando fuera de mí mismo, valga la redundancia, y en esa medida, al estar fuera de mí, al pertenecerme solo en tanto objeto, o más bien al no pertenecerme, pues entonces termino desmarcándome fuera de lo que podríamos llamar la autonomía, el saber de mí mismo. Entonces hay una enajenación con respecto a mí, hay una enajenación con respecto al otro, con respecto al género humano, con respecto a lo que soy como ser humano, y hay una enajenación con respecto al producto que estoy empezando a generar, porque ese producto ha sido fruto de mi tiempo, ese producto ha sido fruto de mis manos, ese producto muestra un esfuerzo de vida, ha sido dado por mí mismo, pero se me es arrebatado. Entonces, ahí es donde justamente entran las contradicciones del sistema y producen sujetos vacíos. Igual pues también, como estábamos hablando del amor y otro tipo de relaciones, nos enajenamos a nosotros mismos, nos perdemos a nosotros, perdemos la dignidad que tenemos como sujetos, perdemos ese objeto y perdemos en últimas esa posibilidad de explorarme en otros y de explorarme a mí mismo. Es que lo único que yo tengo seguro de mí mismo es mi propio ser, es decir, mi yo. Eso muy claramente lo tiene Montaigne en cuenta en su ensayo titulado De la soledad. Porque es que Descartes, cuando empieza a hacer su duda en el discurso del método, es muy claro al decir que ni siquiera mi propia mano, que pareciera ser mía, me pertenece, porque en cualquier momento me pueden quitar esa mano en una guerra, en cualquier momento yo puedo perder ese brazo,
y de un momento a otro ya no me pertenece. Algunos pues tienen fenómenos raros, ¿cierto? Donde después de que hay una mutilación aparecen, todavía sienten como si tuvieran ese brazo, pero son fenómenos estrictamente psicológicos. En la realidad el brazo está perdido, en la realidad el pie está perdido, el ojo está perdido y perdemos la vida. Entonces, lo único que nos queda, así perdamos el brazo, así perdamos el pie, así perdamos la vida, es ese yo. Y eso no solo lo tiene en cuenta Descartes, que encuentra la riqueza esencial de su propio valor, que después eso abrirá por el lado de Descartes toda una tradición occidental para comprender la ciencia moderna, pero que en Montaigne también está presente, y está presente de una manera mucho más fenomenológica, porque de hecho, si bien Descartes abrirá una lectura del yo a través de la ciencia moderna, Montaigne abrirá una lectura del yo a través de lo cambiante, a través de lo mudable, a través de un yo que está ahí siempre, pero que es un yo que se contradice, que es un yo que cambia, que es un yo que se manifiesta siempre de manera diferente, discontinua, que hay disrupciones, que en un momento se siente de esta manera y en el otro de la otra, que la característica fundamental de ese yo es la inestabilidad, que no es perenne ni de ningún modo inamovible. Y eso es lo que uno por lo general siente en su experiencia subjetiva. A la ciencia no le sirve este yo, obviamente, porque ella necesita fundar juicios sólidos y verdaderos acerca del mundo y de alguno u otro modo obtener la certeza, pero este Montaigne nos ayuda mucho a comprender dentro de su ensayo La soledad que a pesar de que nosotros perdamos todo, no podemos perder eh, esa, ese elemento que a pesar de que es cambiante y que es movible, nos pertenece esencialmente a nosotros y es nuestro propio yo. La capacidad de determinar qué somos nosotros, la capacidad de determinar cuál es el rumbo que le queremos dar a nuestra vida y que esa vida no se vea interrumpida, no se vea enajenada por cuestiones externas, por cuestiones políticas, por cuestiones sociales, por cuestiones... Porque es que la sociedad está rodeada de ideologías, está rodeada de un montón de ideas externas, de un montón de solicitudes externas, de un montón de requerimientos que vienen de afuera y que intentan también colonizarnos. O sea, no es solo que la idea de la colonización del yo y de la negación de la soledad venga de mí para el otro, sino que el otro también intenta colonizarme. Y intenta colonizarme desde diferentes perspectivas, los partidos políticos y el poder que tienen las masas, el poder que tienen las ideas y las grupalidades, y era advertido por Freud. O sea, la gente se empieza a comportar de la manera en que se comporta la grupalidad a la cual pertenece, al círculo de pensamiento al que pertenece. Y eso sucede desde el campo de la ciencia, donde Kuhn afirmará que la ciencia incluso puede ser religión y donde el científico no está dispuesto a renunciar a su teoría porque pertenece a una comunidad que valida esa teoría, y también hasta el ámbito del Tercer Reich, es decir, hasta Adolf Hitler, donde hay un montón de gente que efectivamente cree en ese ideal que está proponiendo este hombre, que de un u otro modo logra convencer a toda Alemania a través de la publicidad, a través de las estrategias políticas, y termina la gente de hecho creyendo eso y consolidando un ejército. Y la gente se deja colonizar por esas ideas. Entonces por eso es que es muy claro tener el yo, mucho más en una sociedad actual donde está permeada por una cantidad de ideologías, una cantidad de doctrinas que vienen hacia mí y que terminan por relegar mi yo al trabajo de una carrera que no necesariamente, aunque puede ser parte de mí porque yo puedo estar siendo un simpatizante de esas ideas, no necesariamente está dejando o permitiendo que sea yo, sino que está impostando una manera de pensar y está quitándome la posibilidad de recordar otras cosas que quizá yo pensaba. Entonces, eso es una de las formas en las cuales se puede colonizar el yo. Una de las formas de la colonización del yo es las ideologías, pero otra forma de la colonización del yo
que pues se hace y se produce durante nuestra época y que también la menciona Byung-Chul Han, es la sociedad del rendimiento de nuestros días. Y Byung-Chul Han es muy claro en decir que si antes las sociedades se regían por lo que Foucault llamaba las sociedades disciplinarias, donde había un deber ser, ¿cierto? Vos debes ser de cierta forma. En nuestras sociedades, que son las sociedades del rendimiento, el poder ya no funciona como una coacción hacia el sujeto, sino que funciona más bien de forma contraria. Es decir, el poder ya se nos aparece como una posibilidad de ser. Entonces la propuesta del poder ahora no es no seas esto, debes ser esto, sino más bien tú puedes ser esto, puedes serlo todo, puedes cumplir con todo. Y empezamos a marchar para un montón de ideas que están dentro de la sociedad que nosotros vivimos, que están enmarcadas dentro de la sociedad de consumo y que en últimas nos llevan a competir por unos ideales que suponemos que son de nosotros, pero que en últimas nos arrebatan nuestro propio ser. Es que, ¿cuál es el afán de nosotros de obtener un título o de obtener 1000 diplomas? Es que hay gente que tiene 20, 40, 50 diplomas y uno le pregunta por alguna de las cosas que vio en ese diploma y no se acuerda de nada en absoluto, porque la rapidez y la velocidad con la que vio eso le impidió digerir aquellas cosas que estaba viendo allí. De ahí que la soledad requiera la lentitud para aprender algo, para ser productiva, para ser provechosa. O sea, no es que la soledad se gasta en media hora pues en un partido de fútbol, no, la soledad requiere de una lentitud para pensar quién soy, para pensar cómo soy, y de ahí que un autor como Erling Cash sea tan relevante para decirnos que para la soledad también se requiere un espacio silencioso y un espacio solitario. Los espacios de la naturaleza, los espacios, pero que eso no necesariamente pues debe ser así. O sea, uno puede lograr la soledad en cualquier lugar, pero que también es interesante explorarlo de esa forma. Entonces están esas ideologías, está esa sociedad del rendimiento que también está todo el tiempo haciéndonos empresarios de nosotros mismos, vendete de esta manera, mira que tenés que ser así, o bueno, más bien que tener, uno siente como si por el contrario lo que quisiera es ser así, ese sería tu ideal, te verías perfecto siendo de esta forma, te verías perfecto teniendo este trabajo, este auto, este color de cabello, serías maravilloso y después de ahí venís por más, porque también el sistema del rendimiento entiende que el deseo es un borde, como lo decía Jacques Lacan, siempre estamos intentando llegar a él, pero nunca llegamos porque en últimas deseamos deseo. Y eso pues es una parte que explota mucho la necesidad de nosotros de vernos en una circunstancia, pero que en últimas es un ad infinitum. Y también están otro tipo de colonizaciones de la soledad, y son colonizaciones mucho más básicas, como por ejemplo los asuntos domésticos. Y ahí sí que Montaigne es muy claro y muy maravilloso pues la forma en la que lo expresa, porque Montaigne siempre nos dice en, en sus textos que le parece un asunto bastante peligroso de decidir retirarse de los asuntos públicos tan engorrosos, porque, bueno, eso es otra forma de colonización, que afuera la sociedad nos exige muchas cosas, nos exige ser esto, nos exige ser políticos, nos exige cumplir con ciertas tareas, con ciertas responsabilidades, eso es otra forma de colonizarnos, pero que retirarse de eso no basta, porque cuando nosotros nos vamos a ir a nuestra casa y de una u otra forma queremos estar tranquilos para disfrutar un rato de nosotros mismos, llega el momento en el cual se introyectan o más bien se entremeten los asuntos domésticos y empezamos a ver muchas tareas que hay dentro de nuestro hogar, y esas tareas del hogar terminan por consumirnos a nosotros también. O sea que para estar solo la tarea es complicada porque los obstáculos son múltiples. Montaigne dice también que otra forma de colonizarnos es la psicología, es decir, que dentro de nosotros mismos también está el problema. Por eso claramente en el ensayo de la soledad cita a Sócrates cuando le dicen que alguien quería curarse de una idea y que se fue en la soledad y que no lo logró. Y Sócrates le dice y le responde a ese interlocutor, claro, no lo logró porque se llevó a sí mismo.
Es que el problema a veces está en nosotros y a veces las predisposiciones para eso o las predisposiciones para la soledad no son posibles porque nosotros mismos estamos viéndonos permeados por un montón de ideas que ya están dentro de nosotros, por un pasado que nos impide de una u otra manera estar en soledad. Entonces, en esa medida, yo creo que es muy claro también comprender que para estar solo necesitamos no solo o no exclusivamente encerrarnos en un cuarto y ponernos a disposición para disfrutar de nosotros mismos, sino que también debemos pensar cuáles son esos traumas, cuáles son esas ideas preconcebidas que nos impiden pensar para nosotros. ¿Cierto? Es muy claro que muchas veces nosotros podríamos llegar a concebir la idea de separarnos de todas esas cuestiones que terminan impidiéndonos ser nosotros, porque nos sentimos absolutamente cansados en una sociedad que no nos permite ni siquiera un espacio para nosotros mismos y que cuando nos lo permite lo acapara con más consumo, o sea, nos ofrece vacaciones, nos ofrece experiencias de vida, nos ofrece salir a bailar, un montón de cosas que no necesariamente intentan o buscan una experiencia con uno mismo, porque es que cuando uno se descubre uno mismo, empieza a descubrir lo que es el mundo y eso es peligroso para el mundo. ¿Por qué? Porque eso implica darnos cuenta de que nos ha estado mintiendo todo el tiempo la sociedad, nos ha estado mintiendo todo el tiempo el sistema. Entonces, eso no basta. Estar solos y vivir solos constantemente no basta porque puede que ocupemos esa soledad y ese espacio del silencio en cosas que no necesariamente nos llevan a la soledad. Es decir, ocuparnos de asuntos donde la soledad es una ocasión para la maldad y no una ocasión para nosotros y para el bienestar. O sea, es que en la soledad se fraguan los planes más impresionantes. En la soledad se han fraguado las venganzas más grandes del mundo. En una noche de soledad se pueden armar los problemas más grandes, los asesinatos, los robos o los suicidios. Entonces, hay que saber hasta qué punto esa soledad es auténtica y no está siendo también otra vez arropada y arrastrada por lo otro en un escenario que nosotros suponemos que ya está libre de lo otro, porque nosotros también llevamos dentro de nosotros toda una serie de construcciones, toda una serie de elementos que nos impiden disfrutar justamente de ese elemento de la soledad auténtica. Entonces, liberarnos de la colonización, liberarnos de todas esas cosas que impedirían disfrutar de nosotros es muy difícil. A ver, si uno se fija o es interesante hacer o dirigir la mirada en estos momentos a los animales. Y vamos a poner un ejemplo claro y es un gato. Los gatos, hace muy poco también algunos autores han estado escribiendo al respecto de los gatos, de la forma de su comportamiento, de la inteligencia de sus acciones. Los gatos tienen unas rutinas muy independientes que no necesariamente están vinculadas con asuntos humanos, porque por lo general nosotros proyectamos las conductas que queremos tener en los animales y suponemos que los animales se comportan humanamente, antropomorfizamos las prácticas animales, pero si hacemos ese ejercicio de antropomorfización y se nos hace válido, es muy interesante ver cómo los gatos tienen unas características en las cuales hay una indiferencia frente a lo indiferente. ¿Cierto? Eso es un planteamiento estoico, ser indiferente frente a lo indiferente, pero es que muchas veces nos quedamos anclados a otro, nos enojamos porque el otro no me sonrió o porque no me pusieron atención en un lugar. A eso no le importa al gato, ¿cierto? Él está estableciendo una rutina de sueño, no hay ningún problema. Cuando tengo que divisar, diviso. Cuando tengo que mirar, miro. Pero no hay ninguna intención de hacer que la vida se ajuste a mis intereses, sino de seguir en la vida tal cual es y dentro de esa vida hacer lo que cabe a mi naturaleza, hacer lo que corresponde a mi propio ser.
Entonces, disfrutar del ser en la soledad es también saber cuál es la posición de mi ser como ser humano. No es empezar a maquinar un montón de fabulaciones, más bien es comprender cuál es mi posición en tanto ser que pertenece a esta raza humana y en tanto una persona que es mortal, limitada y que constantemente está envejeciendo. Entonces la soledad nos lleva también a otra vertiente importante de reflexión, es la muerte. La soledad nos permite comprender que somos seres finitos, que somos seres sometidos a caducidad y que es importante aprovechar el tiempo en aquello que haga la diferencia para nosotros, porque el regalo que tenemos en nuestra vida somos nosotros mismos y porque indefectiblemente vamos a perder la vida, que es un asunto que nos parece tan irrelevante y tan importante, pero que solo le damos trascendencia cuando estamos a punto de morir o cuando el otro muere, pero que nunca nos planteamos verdaderamente, bueno, si el otro está muriendo y si sabemos que no volverá, ¿por qué? Si nosotros sabemos que estamos sometidos a las mismas condiciones, no hacemos algo para cambiar esa realidad si nos parece tan difícil o que nos parece que está yéndose en contra de las cosas que nosotros anhelamos hacer. Entonces hay que cuestionar varias cosas. Primero, ¿cuáles son las cosas que anhelamos hacer? ¿Cuáles son las cosas que verdaderamente enriquecerían a mi yo? Y segundo, esas cosas que anhelo hacer y que enriquecerían a mi yo, ¿son cosas que verdaderamente me harían rico a mí o son cosas que están siendo vendidas por un sistema de consumo y que me hacen suponer que son para mí, pero que en últimas obedecen a un determinado fin capitalista, a un determinado fin de nuestra sociedad? Ahí es donde está el punto relevante, no permitir que nosotros estemos engañados por un montón de farsas que nos hacen creer que eso nos lleva a la soledad, pero que en últimas ese no es el camino. ¿Cierto? Ya vimos las trampas de nuestro sistema, que incluso la soledad auténtica nos la vende como medio para ofrecer sus productos. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros estamos colonizados por ese sistema? ¿Hasta qué punto la soledad en estos momentos está viviendo una crisis? ¿Hasta qué punto es imposible estar con nosotros mismos? ¿Es imposible estar solos? ¿Es imposible disfrutar de nuestra compañía? ¿Y de qué manera podemos hacer para que esa soledad que nos está dando en nuestros días pueda darse? ¿De qué manera permitir que el espacio que se está acaparando dentro de ese sistema social pueda darse a pesar de que pueda ser pequeño? Yo creo que eso es un punto de resistencia, eso es un espacio donde se podría dar una resistencia frente a un poder que es omniabarcante, frente a un poder que quiere que el otro siempre esté acompañado, pero que genera una cantidad excesiva de soledad en tanto abandono, que hay un montón de seres que se sienten abandonados, que hay un montón de seres que no cumplen con los requisitos del consumo porque no son bellos, porque no les interesa leer pues y comprar libros, porque otra de los engaños tremendos y otra de las colonizaciones es que tenemos que encerrarnos en la soledad para leer, y eso también lo advierte un autor como Séneca, como Montaigne y pues otros autores que proponen y que buscan pensar justamente el hecho de que la soledad no es para matarnos hasta las 2, 1 de la madrugada aprendiendo los versos de Virgilio o aprendiéndose pues como cuál es el sintagma nominal de cierta palabra, no, sino que en este caso, la lectura también es un medio, una posibilidad para poder encontrarnos con nosotros, pero no es un fin en sí mismo, porque cuando se vuelve un fin, entonces ese sujeto incluso está exponiendo su salud, está exponiendo su bienestar físico por esa producción de saber, por esa producción de saber bancario, como lo diría Freire, por ese montón de conocimientos que tengo que acumular para que mi discurso sea de determinada forma o para que pueda obtener determinados rendimientos a nivel académico, y que en últimas entonces lo que está haciendo es que no me está permitiendo encontrarme conmigo mismo, y no que por el contrario está evitando que yo me encuentre conmigo mismo y que de uno u otro modo el interés principal sea buscar todos esos elementos para acumular otra vez, acumular de otra forma. O sea, es que
Marx dice que el obrero no es el único que se ve perjudicado, se ve enajenado porque expone su vida y sacrifica su vida para que esa mercancía se vaya, sino que también es el capitalista porque acumula y acumula y esa acumulación no la disfruta, ni siquiera la aprovecha para sí porque él está trabajando para ese incesante mamón que se está reproduciendo constantemente y que nunca se gasta porque incluso el capitalista lo que quiere es que la cuenta siempre tenga más números, pero él trabaja para que esos números aumenten y no crezcan, pero él no disfruta nada de eso y no se le alcanza a disfrutar y no se le alcanza a gastar. Asimismo pasa con la sociedad académica muchas veces, es decir, estudiamos y estudiamos y estudiamos y leemos, repasamos un montón de artículos y citamos un montón de gente y estamos todo el tiempo en esa acérrima intención de acumular citas y autores, pero el asunto es esa acumulación que está produciendo un enriquecimiento de mi yo o un empobrecimiento de mi yo, porque me está enajenando de mi propio ser para empezar a impostar, a poner un montón de seres que no soy yo dentro de mí, evadiendo a mi yo. Eso es una cosa relevante porque lo que hace es otra vez colonizar el yo a través de citas, a través de un montón de autores que están hablando por mí porque yo no me siento en la capacidad de hablar por mí mismo, porque no soy capaz de admitir que las otras personas son las que tienen que hablar por mí porque yo no tengo nada que decir si no es a través de ellos. Es decir, uno sí tiene que apoyarse en el otro, pero ¿cuándo se hace necesario que el otro se silencie para que hable yo? ¿Y cuándo se hace necesario diferir con respecto al otro que ha escrito hace 2000 años o hace 50 años o que está escribiendo ahora? Entonces eso también es una forma de empezar a pensar que los mecanismos que a veces nos permiten liberarnos de esa colonización del yo pueden ser también elementos para colonizar el yo. Es un asunto difícil, pues entonces a lo que queremos llegar, porque la pregunta es, bueno, ¿y entonces cuándo no está, eh, digamos que descolonizado, cuándo no está esclavizado, sino que está descolonizado el yo? ¿Cuándo no está sometido a esas lógicas de la productividad y a esas lógicas donde yo no me puedo pertenecer a mí mismo? Es un disfrute especial y que a veces no necesariamente coincide con la palabra disfrute, sino que puede ser un caos y puede ser tormentoso también para nosotros y puede ser tortuoso porque la soledad produce un montón de ideas descabelladas y raras, un montón de quimeras. Entonces uno empieza a comprender que esa soledad auténtica, es una soledad que tiene mucho que ver con nosotros y que tiene mucho que ver con encontrarnos con ese caos que quizás somos o con ese cúmulo de percepciones y concepciones que quizá constantemente nos han llevado a suponer que eso somos y no somos. Entonces la soledad es un asunto que en últimas debe implicarnos y llevarnos a una reflexión más que a una sensación de tristeza constante, a una sensación de tortura y de agobio. En una sociedad tan acompañada, es curioso que la gente se sienta tan abandonada. Entonces, ahí es donde está el punto de reflexión y ahí es donde está, digamos que la intención y el propósito de hablar de la soledad y de hablar de la colonización de esa soledad y de hablar de la posibilidad de pensarnos y de la posibilidad de reflexionar sobre nosotros. Uno debe recordar, por ejemplo, una novela muy interesante como El viejo y el mar de Ernest Hemingway. Este señor, este anciano que se va a recolectar estos peces, bueno, más bien porque ha tenido unas semanas y una racha malísima y ha dejado a su querido joven, a este joven que tanto le ayudaba, porque su padre ha considerado que ese viejo ya no sabe pescar. Y cómo ese hombre se va y se encuentra en ese mar donde está solitario, no solo con el pez, sino que se encuentra con sí mismo. Es una cosa muy bella cuando uno está leyendo a Hemingway y está leyendo a este anciano que está intentando pescar a este pez y se da cuenta que el pez que está pescando el anciano no es un pez, sino es el mismo porque el pez es una proyección de lo que es él. Y eso es una cosa maravillosa, es una cosa muy bella, porque eso solo lo permite esa soledad.
esa soledad en la que no está el otro, o bueno, está en sus pensamientos, porque él menciona, ve, qué rico que estuviera aquí el joven, qué rico que estuviera y pudiera ver lo que yo estoy haciendo, este pez tan grande. Pero lo más bello es el encuentro que tiene con el pez y cómo comprende esa fuerza que el pez le está haciendo, que es la misma que él le está haciendo al pez. Eso es una cosa que nos pone a pensar porque nos dice es justamente en la soledad y en ese encuentro con el pez es que él se encuentra consigo mismo, que es un hombre tenaz, que es un hombre fuerte, que es un hombre que no se rinde, que es un hombre que a pesar de su edad sigue pescando. Eso es una experiencia maravillosa, deberíamos de decirlo. Hay otros libros también donde la soledad se hace patente, donde estar solo en silencio también se hace necesario. Mencionamos a Erling Cage, donde nos cuenta sus experiencias en el Polo Norte, en la Antártida, donde nos muestra que en nuestros días, y eso es algo muy bello, no estar disponible es un lujo. Eso es una cosa maravillosa, ¿cierto? En una sociedad donde tenemos que responder ya todos los WhatsApps, donde los mensajes, los correos abundan a borbotones y tenemos que estar constantemente enviando y recibiendo, dejar que todo eso se acumule y en última no responder es un deleite y un disfrute porque nos permite que en ese momento tengamos una oportunidad para encontrarnos a nosotros. Entonces es muy difícil hacerlo, ¿cierto? Nuestros días es muy difícil porque acumular es producir estrés, pero hacer un paraje, ¿qué tal detenernos y parar? Eso es una propuesta de Cage en este momento, qué importante y qué bueno, dice Cage ahí en el texto, qué bueno que mis hijas se den cuenta de lo importante que es el silencio y de lo importante que es estar solo. Entonces es un texto que también es revelador para comprender esa soledad de la que nosotros estamos intentando proponer. Si vamos también a la filosofía, aparte de los estoicos que hemos mencionado y aparte también de Montaigne, nosotros podemos ir a otros pensadores como Baruch Spinoza. No tanto por toda esta geometría de las pasiones que viene recorriendo a través de su ética, o por sus ideas políticas en el Tractatus Político, sino por su forma de vida. Era un hombre pulidor de lentes, un hombre que rechazó la cátedra en la Universidad de Heidelberg y que fue rechazado por sus novias, ¿cierto? Eh, pues una de ellas, porque de uno u otro modo le implicaba eh, tener ciertos compromisos con una religión que le hacían inconsecuente con su causa. Spinoza se mantuvo solo porque esa era la condición de posibilidad para ser consecuente con aquello que pensaba. Es decir, era la posibilidad de que todas esas otras cosas que querían invadirle no le hicieran, no le invadieran. Montaigne también nos habla pues justamente de esta independencia del ser. Stefan Zweig lo hace en su biografía. Y Spinoza coincide justamente en eso porque Spinoza estará constantemente buscando eh, ese conatus y por eso pues yo como lo comentaba hace mucho tiempo con uno de mis grandes amigos, el Jerem y la maldición de Spinoza fue en últimas esa acta o ese juramento que selló su función como filósofo como un hombre que iba a apoyar constantemente la ciencia, como un hombre que sería, como bien lo dice una de sus cortometrajes, el apóstol de la razón. Entonces ahí es donde están nuestros ejemplos y encontramos que hay otro tipo de soledades, como las soledades religiosas, donde podemos encontrar un montón de anacoretas, de ermitaños que buscan la causa divina, buscan a Dios y ese Dios necesita del silencio y necesita de la soledad.
Entonces miren que hay una coincidencia en esas perspectivas, tanto en la perspectiva teológico-religiosa como en la perspectiva social. Bueno, y así terminamos entonces esta grabación, esta historia sin guiones, donde hemos conversado sobre la soledad y la colonización de el yo. Los espero en una próxima entrega.